Muy bien, pues vamos a empezar con la revisión de algunos conceptos fundamentales para obtener uno de los estados financieros más importantes, que es el estado de resultados, y para ello tenemos que entender muy bien la diferencia entre costos, gastos y otros conceptos relacionados. Ingreso se considera como ingreso a todo incremento en los activos y a toda disminución en los pasivos. Egreso se considera como egreso a toda disminución en los activos y a todo incremento en los pasivos. Naturalmente que estamos hablando de estos conceptos en el ámbito de la contabilidad financiera, porque en la ingeniería económica, bueno, simplemente se hablaba de entradas y salidas de flujo de efectivo, pero aquí además están tomando en cuenta los pasivos. En fin, para propósitos prácticos nosotros vamos a seguir teniendo la visión de un ingreso y un egreso en términos de flujo de efectivo para tener mayor claridad mental, pero aquí vemos que en la contabilidad es un poquito más amplio el concepto de ingreso y de egreso. Otra palabra que es muy importante y que no hay que confundir con el concepto de gasto es el de costo. De hecho, es un concepto importantísimo. El costo es el valor de un recurso en el que se invierte para obtener un ingreso. El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio, como lo es la materia prima, insumos y mano de obra. Como vemos, el costo es lo que invertimos en un recurso que eventualmente se va a convertir en un ingreso. Ese concepto hay que tenerlo muy en claro. Lo que no se va a convertir eventualmente en un ingreso como resultado de nuestra actividad preponderante, entonces eso se va a considerar como un gasto, no como un costo. La sutileza consiste en que si yo me dedico a hacer tortillas, la masa es un insumo para hacer tortillas, la electricidad es un insumo para hacer tortillas, las personas que ayudan en el proceso son factores para transformar la masa en tortillas y todos esos son costos. Pero digamos, cualquier trámite que yo realice para poder realizar la actividad, las gestiones, la administración de mi negocio, esos no actúan directamente en el proceso de transformación de la masa en tortillas, así que esos no son costos, son gastos. Vamos a ver la definición de gasto. Gasto es la erogación en que se incurre para distribuir, administrar los procesos relacionados con la gestión, comercialización y venta de los productos de la operación de una entidad económica. Aquí queda muy claro que todo aquello que no es un costo, sino más bien se refiere al proceso de administración, de gestión, se considera entonces un gasto, es decir, que toda erogación, todo flujo que no va dirigido ni a materias primas, insumos, ni a mano de obra directamente relacionada con el proceso de nuestra actividad preponderante, entonces esto se va a considerar como un gasto, generalmente asociados con actividades de administración y gestión. Ganancia es el ingreso neto de su costo, es decir, que al tener los ingresos y restar los costos, los ingresos son mayores que los costos. En particular, los ingresos mayores a los costos y los gastos, ya considerando ambas acepciones que hemos visto. Una pérdida es exactamente el caso contrario, cuando los ingresos son menores que los costos y los gastos. Entonces, esta definición de ganancia y pérdida también es importante porque nos remite a ese primer estado financiero del que hemos venido hablando y que es el estado de resultados y que anteriormente, mucho tiempo atrás, se denominó cuenta de pérdidas y ganancias. Gastos de operación. Este concepto hay que irlo desglosando muy bien porque forma parte del estado de resultados. Se hace énfasis en gastos de operación porque son esos gastos muy íntimamente relacionados con la actividad preponderante de la organización. Le ponemos apellido pues al concepto de gastos y vamos viendo que son gastos de producción, gastos de comercialización, gastos de operación relativos a la renta, electricidad, teléfono, etc. No sé si dije gastos de producción en el primer concepto bien, pero reafirmo que
El primero es gastos de producción, el segundo es gastos de comercialización, el tercero es gastos de operación. Entonces, existen además de los gastos de ventas, de lo que se vende, del producto que digamos es resultado de nuestro proceso de transformación o es el objeto de nuestra actividad preponderante, también tenemos los gastos de administración, que son todos los gastos que no se consideraron arriba, en particular salarios de altos funcionarios y de procesos contables. Gastos de operación especiales. Existen algunos gastos de operación que merecen una mención especial. Por ejemplo, el arrendamiento financiero, la depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos diferidos y de los pasivos diferidos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos. El arrendamiento financiero o leasing es un concepto que últimamente se ha puesto en boga y es un contrato mediante el cual el arrendador, es decir, el que renta, traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario. Disculpen, el arrendador, que es quien renta, traspasa el derecho de usar un bien a un arrendatario, este sí es el que lo renta, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado. Al término del plazo, el arrendatario tiene las siguientes opciones, es decir, el que lo está rentando, el que está pagando la renta, tiene la opción de comprar el bien que está rentando, pagando un precio determinado, devolver el bien que está utilizando o renovar el contrato. La renta de un contrato de arrendamiento financiero o leasing puede aplicarse a gastos de operación. Y esto es lo interesante, que esa renta, aunque eventualmente me pueda hacer a mí propietario del bien que estoy rentando, yo por lo pronto lo voy descontando como un gasto de operación. Es decir, el arrendamiento financiero es una clase de beneficio fiscal. Más adelante voy a explicar por qué es un beneficio fiscal. Depreciaciones y amortizaciones como gastos de operación. Igualmente existe un concepto muy conocido y muy útil como beneficio fiscal, que consiste en la posibilidad de disminuir el valor de un activo fijo a lo largo de un periodo determinado. Se trata de un beneficio fiscal, ya que dicha disminución también se aplica como gasto de operación. Es decir, que si yo compro un carro hoy y cuesta 100,000 pesos, yo tengo la posibilidad, en un ejemplo hipotético, ahora no tengo los datos precisos del periodo de depreciación, pero hay reglas que están definidas en este caso por SAT, donde el carro, si costó 100,000 pesos y yo tengo 5 años para depreciarlo, voy a poder descontar como gasto de operación anualmente 25,000 pesos. Esto quiere decir que después de 4 años, bueno, de 5 años dije, entonces son 20,000 pesos que puedo yo descontar como gastos de operación anualmente. Después de 5 años, yo voy a tener un carro que en términos contables ya no vale nada, pero además yo pude descontar estos montos virtuales como gastos de operación. ¿Por qué gastos virtuales? Porque en realidad no los realicé más que una vez al principio y fue inversión, se fue a activos fijos, pero con este concepto de depreciación yo lo puedo usar como si fuera un gasto, como si estuviera yo rentando, por decir algo así, el carro. Y al final yo puedo ahorrar, si guardo ese dinero de la depreciación, yo puedo ahorrar para intentar comprarme otro una vez que ha pasado el periodo. Bien, entonces hay también una cuestión interesante respecto al manejo de los intereses. Los intereses están asociados con una deuda que contrae la entidad económica y esto incluye dos componentes que no hay que confundir. Uno es el capital, es digamos el monto del dinero original, y los intereses son esos montos que se van incrementando al monto original debido al paso del tiempo. Esto lo hemos revisado con más detalle en el capítulo de Ingeniería Económica. Entonces, lo que aparece en la cuenta de pasivos es solamente el capital, el monto original, que hay que pagar, hay que ir usando pagos que van disminuyendo este monto, se les llama amortización, esos pagos que van realizándose, amortizaciones, y al final va a disminuir en principio, si pagamos todo el monto de la deuda, pues ese capital original va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Pero los intereses son esos montos que van generándose por el simple paso del tiempo, dado ese capital que no se ha pagado, que no se ha liquidado.
Entonces, estos intereses no forman parte de las cuentas de pasivos, forman parte de una suerte de gasto en una componente de una cuenta que se conoce como costo integral de financiamiento y más recientemente resultado integral de financiamiento. Entonces, mientras que la amortización o disminución de capital de una deuda se registra como un cargo a la cuenta de pasivo correspondiente, el pago de intereses aparece como parte del costo integral de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué es el costo integral de financiamiento o últimamente el resultado integral de financiamiento en el boletín B3? El costo integral de financiamiento, también conocido como CIF, que ahora por sus siglas podría ser RIF, es, además del pago de intereses, los ingresos generados por productos financieros, es decir, cuando nosotros somos los que invertimos y vamos a recibir réditos. Entonces, por eso es que se le cambió el nombre. No necesariamente son pagos de intereses, también pueden ser los réditos derivados de productos financieros. Así que entonces el costo integral de financiamiento incluye productos financieros, es decir, ingresos por rendimientos bancarios y otros, gastos por intereses, las erogaciones justamente por el pago de intereses, fluctuaciones cambiarias, ganancias o pérdidas debidas a cambios en el tipo de cambio, resultados por posición monetaria, ganancias o pérdidas por efectos inflacionarios. Las fluctuaciones cambiarias son debidas a que si yo tengo que realizar un pago en dólares y cambia el tipo de dólar, entonces yo voy a tener una pérdida. Por el contrario, si a mí me deben en dólares y el dólar sube, voy a tener una ganancia por la fluctuación cambiaria. De manera equivalente, cuando hay devaluaciones, también hay una ganancia o una pérdida, según desde donde se vea. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como ganancias o pérdidas por posición monetaria, cuando hay devaluaciones.